En 1884, después de perder a Alice Hathaway Lee en el parto, Theodore Roosevelt se va de Nueva York y busca calma en las Badlands, en Dakota del Norte. Ahí se hace cargo de un rancho, aguanta un invierno duro y patrulla a caballo. Más tarde, acepta ser vicepresidente de William McKinley y, con el asesinato en septiembre de 1901, asume la presidencia de Estados Unidos. En 1901, el líder Lakota American Horse pasa por Billings, Montana, en una gira oficial que atrae a curiosos y autoridades. En una esquina, dos jóvenes Cheyennes se paran bajo un pino. Una le acomoda el rebozo a la otra y su compañera se queda mirando a quien observa. En el oeste, la visita del gobierno y la rutina del pueblo se cruzaban así, en la misma calle. A finales del siglo XIX, muchas familias del oeste vivían lejos de caminos buenos y de mercados grandes. Cuando llegaba un viajero que tomaba retratos, el patio se volvía escenario. El sofá afuera, las herramientas en fila, la cosecha y los animales a la vista. Todo bien puesto. Era un mensaje. Aquí estamos, tenemos tierra y seguimos chambeando, compadre. Ashish, el crow llamado Curley, fue explorador de la 7ª Caballería de Custer. El 25 de junio de 1876, en una loma en Montana, vio cómo Little Big Horn se volteó contra los soldados. Para sobrevivir, se alejó en friega y corrió a los fuertes con la noticia. Custer estaba muerto. El aviso se regó como fuego y se volvió un momento clave en las guerras de las planicies. El 2 de junio de 1899, cerca de Wilcox, Wyoming, una banda detiene un tren de Union Pacific. Separan la locomotora con el carro expreso, revientan la caja fuerte con dinamita y se llevan casi $30,000. Se pelan a caballo, cambiando de montura y despistando a las persecuciones. El golpe se liga a Butch Cassidy y al Wild Bunch, que se pierden en el horizonte. El 8 de abril de 1905, en Canyon Diablo, en el territorio de Arizona, cerca de las vías, la calle polvorienta se volvió tribunal. Después de un tiroteo, los oficiales abrieron el ataúd de John Shaw, levantaron el cuerpo en la cerca frente al salón y le amarraron una botella de whisky en la mano, posando sonrientes para que todo mundo entendiera bien el recado. Por ahí de 1908, en las llanuras del sureste de Montana, un líder Cheyenne del norte encabezó la Danza del Sol. La comunidad hizo un círculo. Él, con pintura roja y negra y ramas trenzadas en la cabeza, guió ayuno, canto y tambor. Era una promesa a los ancestros, sufrir juntos para aguantar el año y volver con el pueblo en un solo lazo. En 1908, en el Matador Ranch, Texas, el vaquero Harry Campbell se volvió barbero por un rato. En un refugio medio enterrado, típico de los campamentos de línea, le cortó el pelo al canadiense George Patullo, reportero que quería saber cómo se arrean reses en el día a día. Entre tijeras, polvo y plática, el forastero anotó una frontera viva. A los 13 años, Anna Emmeline McDoulet, conocida como Cattle Annie, se metió al crimen en el territorio de Oklahoma. Con Jenny Stevens, la Little Breeches, andaba armada, hacía tratos de caballos robados y llevaba municiones para la banda. La fama se corrió rápido, cambiaba whisky con Osage y Pawnee hasta caer en manos de alguaciles federales en 1895. Por ahí de 1870, cerca de la frontera, un vaquero de Texas se puso hombro a hombro con un hombre de las llanuras, quizá Kiowa o Comanche. Las espuelas, el cuchillo grande, la funda trabajada y el revólver delatan el oficio. El momento se ve tranquilo, pero la cautela está ahí. Cada quien muestra lo que le asegura comida y respeto en un oeste bien frágil. En mediados del siglo XIX, John Jeremiah Johnson,
cazador en las rocosas, perdió a su compañera Flathead y juró venganza contra los Crow. Compa se pasó años siguiendo huellas y cruzando ríos, atacando de sorpresa. La leyenda dice que le sacaba el hígado al enemigo para meter miedo. En las paradas de pieles, su nombre era Advertencia. A inicios del siglo XX, en el pueblito de Jordan, al este de Montana, el saloon de Bob Leavitt era más que puro trago. Después del día con el ganado, la gente se arrimaba a la puerta, amarraba el caballo al poste y se enteraba de las novedades. Ahí se cerraban tratos, apuestas y pleitos, porque la ley tardaba en llegar. Era como radio de boca y hasta notaría. Octubre de 1862, semanas después de Antietam, Abraham Lincoln fue a Sharpsburg para ver de cerca al ejército de la Unión. Con él iban Alan Pinkerton, de inteligencia, y el general John A. McClernand. Caminaron por el campamento, revisando ánimo, comida y municiones, ya pensando en el siguiente paso de la guerra. En el camino, el campo todavía olía a pólvora. A finales de 1890, en Wounded Knee, Dakota, la 7ª de caballería rodeó un campamento Lakota para recoger armas, con miedo por la danza de los fantasmas. Nadie sabe de dónde salió el primer tiro y todo se volvió un caos. Los cañones Hotchkiss barrieron el valle. En menos de una hora, entre 150 y 300 indígenas, mujeres y niños quedaron sobre la nieve. En 1948, en Montana, los últimos veteranos de Little Big Horn regresaron al campo de batalla de 1876 cerca del río. Lakota y Cheyenne contaron cómo la 7ª de caballería se deshizo, señalando en el suelo posiciones y rutas. Bill Grout guardó el relato en registros visuales y, años después, murió en 2020. Ahí, el pasado y el presente se rozaron. 1907, en las rocosas canadienses, el guía Samson Beaver, del pueblo Stony Nakoda, dibuja de memoria un mapa para Mary T. S. Schaffer. Con Lea y su hija Frances Louise, le señala el Chava Imne, un camino que ni siquiera aparecía en los papeles. Mira, ella sigue el trazo y encuentra el lago que después quedaría como Maligne en los mapas oficiales. 1890, en el interior de Oregon, la minería hidráulica deja la sierra patas arriba. Cañones de agua, tipo manguerón, revientan el barranco para soltar el oro del cascajo. El lodo baja pesadísimo, mata peces, se traga las orillas y obliga a tumbar bosque para abrirle paso a las tuberías. Mira nada más. El pleito se queda en los pueblos río abajo por décadas. 1869, cerca de Carlin, un Shoshone occidental se queda al borde del peñasco y ve la vía del tren recién hecha rayando el desierto. Compa, era otro mundo. A lo lejos, el silbatazo corta el viento. El Humboldt serpentea y se pierde en el corte del cañón. En la semana en que Promontory Summit sella la conexión, la promesa de lana se acelera y aprieta las tierras tribales. 1910, en el condado de Mercer, Virginia Occidental, después de misa y en la tiendita, el tema se repite: dos hermanos del lugar. 50 años antes, en la Guerra Civil, uno se fue con los Confederados y el otro con la Unión. La familia siguió adelante, pero la banda todavía pregunta: «Compa, ¿cómo una bronca así parte una casa por dentro?» Skagway, 1898. Con la fiebre del oro del Klondike reventando la calle, Jefferson Soapy Smith se vuelve el mero mero del pueblo. De su salón salen rifas arregladas, el juego de conchas y un telégrafo falso para sacarles la lana a los buscadores de oro. Con la banda puesta y a la autoridad en el bolsillo, la frontera se vuelve negocio y el que llega cansado se vuelve presa. En tierras de lo que hoy es Nuevo México, 1908, una familia arrima la carreta a la sombra y la tapa del baúl se vuelve mostrador.
Salen ollas, platos de metal y provisiones, el polvo se les pega en las manos. Los niños vigilan a los caballos, el viento silba, ellos calientan frijoles, remiendan los arreos, revisan el mapa y retoman el rumbo al oeste antes de que oscurezca. En la región de Willamette, cerca de Salem, entre 1890 y 1900, el pinar va desapareciendo día tras día. Llegan grupos con hacha y sierra y dejan puro tocón alineado como marca de posesión. La madera se va en carreta hasta el tren y aparecen cercas y caminos de lodo. Donde era monte se vuelve parcela y el ruido del corte cambia por el paso de la cosecha. En los alrededores de Dodge City, por ahí de 1905, el trabajo en el rancho da un respiro. La familia Price se acomoda frente a la casa sencilla, queriendo guardar ese momento. A un lado, Bill Cope se detiene con la bicicleta y sostiene un cachorro en el cuadro, como si presentara la novedad. Todos se quedan mirando a la cámara, bien serios, sintiendo que la vida estaba cambiando. En Sheridan, Wyoming, 1910, un hombre cruza la calle montado en un alce, como si fuera caballo. No es gracia de circo. En ranchos del norte entrenan al animal para jalar trineo y llevar gente cuando la nieve cierra los caminos. La ciudad todavía se estaba acomodando y el día a día era prueba y error, compa, antes de que hubiera regla para todo. Idaho, década de 1890. En la barra del Jackson's Bar, un rifle está a la vista. No es adorno, es recado de quien manda, porque el sheriff puede andar lejos y la ley se tarda. El saloon casi se vuelve un fuerte. Por eso el ambiente se ve tranquilo. Se cierran tratos, pero nadie le pica el orgullo al otro ni le mueve al dinero ajeno, por puro respeto. Después de la rendición, la calma no llegó al norte de Texas. Ex soldados confederados se volvieron gavillas, cerrando caminos, asaltando viajeros y cazando a libertos y unionistas. La región se metió en una guerra chiquita por años, y Sherman vio que la policía llegaba tarde, como dicen los compas, cuando el daño ya estaba hecho. En Fort Belknap, en las llanuras del norte, una mujer a Aninin mira al mundo con una serenidad terca. Su nombre, Takes a Prisoner Blackbird, nació de tiempos duros. Aún bajo control federal, la comunidad guardó la lengua, retomó ceremonias y juntó a la familia, manteniendo la tradición viva hasta hoy, a gusto, sin miedo, sin rendirse. Una mañana de 1885, dos señoras de falda larga se paran en la calle principal de Helena, en Montana. Entre plática de precios y noticias del correo, las fachadas de madera se despiertan. Se abren puertas, se acomodan mostradores, las carretas van rumbo a las minas, se levanta el polvo y las herraduras suenan fuerte, mientras el cartero se apura para cerrar la ruta. Cerca de Prescott, en el fuerte Whipple, en 1885, un hombre del 10º Regimiento de Caballería, los Buffalo Soldiers, va con 3 exploradores apache. Vigilan pasos, buscan agua, leen rastros y escoltan carga. En esa vida de patrulla, la alianza era frágil y cualquier emboscada podía redibujar la frontera de un día para otro. En el valle del río Loup, en Nebraska, 1886, una pareja y 3 hijos levantan una cabaña de tablas a la orilla del agua. Siembran trigo, cuidan el ganado y aguantan sequía e inundación. Lejos del ferrocarril, el correo casi no pasa. Para que no falte sal ni herramienta, cambian provisiones con los vecinos y le apuestan a la próxima cosecha para seguir de pie. 1892. Un pueblito minero en Colorado se volvió un hormiguero por la plata y la promesa de fortuna. En la calle de lodo, las carretas pasaban despacio entre tiendas de madera que abrían temprano, con el martillo sonando y el chisme de una veta corriendo.
El correo y el telégrafo eran la manera de ubicar gente y hacer negocio en ese valle que se infló rapidísimo. 1905, Orland Osgood armó una cantina en medio de la nada, en un área que después entraría al mapa como el condado de Carter, en Montana. El que llegaba en carreta se paraba por un trago, una partida de cartas y una cama sencilla. Era el punto de los compas. Fiado en la libreta, compra de ganado, cambio de silla y noticia fresca del camino, sin tanta vuelta. De 1905 a 1912, Erwin E. Smith recorrió Texas, Nuevo México y Arizona con una cámara pesada y placas de vidrio buscando el open range. Dejó en imágenes los últimos años del pastizal libre, la manada arriada por días, el olor a café en la carreta del rancho, la guardia en la madrugada y el caballo rendido mientras la cerca de alambre y el tren cambiaban el juego.